La mayoría de la gente ve esto como un snack festivo. Algo que compras en un cucurucho de papel en la esquina, un sabor fugaz de las fiestas navideñas. Pero donde los ojos modernos ven un simple aperitivo, un monje medieval veía algo fundamental: el pan del bosque. Un nombre que sugiere una cosa: supervivencia. Pero, ¿qué significa realmente esa supervivencia cuando la pruebas? ¿Qué sabor tiene 1000 años de historia metidos en una nuez carbonizada? Hoy vamos a retroceder en el tiempo. Nada de hornos. Nada de sartenes especiales. Nada de comodidades modernas. Vamos a recrear la técnica exacta que usaban los campesinos y monjes medievales: fuego directo, ceniza caliente y paciencia. El objetivo es simple pero profundo: descubrir el verdadero sabor del pan del bosque. Y te adelanto algo. Lo que vamos a encontrar no es solo un sabor olvidado, es una forma de vida completamente perdida. Pero antes de sumergirnos en el mundo medieval, déjame preguntarte algo en los comentarios. ¿Alguna vez has asado castañas sobre fuego real? ¿O esto sería tu primera vez intentando este método ancestral? Las historias de quienes han probado esta técnica siempre son fascinantes. Y créeme, después de esto, nunca volverás a ver las castañas de la misma manera. Para entender por qué esta nuez humilde era tan crucial, primero necesitas entender el mundo que la necesitaba. Y ese mundo no era lo que piensas. Los monasterios medievales no eran solo iglesias tranquilas en el campo. Eran corporaciones espirituales masivas, comunidades autosuficientes que funcionaban bajo un lema poderoso del siglo VI, escrito en la regla de San Benito: ora et labora, ora y trabaja. Esta dualidad gobernaba cada momento de la existencia de un monje y dictaba absolutamente todo lo que consumían. El mundo moderno está obsesionado con dietas de moda: keto, paleo, ayuno intermitente. Pero para un monje medieval, la dieta no era sobre salud o imagen corporal. Era una herramienta para la disciplina espiritual. Las reglas, establecidas con precisión burocrática en los capítulos 39 y 40 de la regla de San Benito, fueron diseñadas para matar el ego, para domar los apetitos mundanos que se veían como barreras hacia Dios. Entonces, ¿qué había en el menú? Las reglas eran específicas y brutalmente simples. 2 comidas al día. En cada comida, 2 platos cocidos. No por variedad, sino como concesión práctica. San Benito notó que si un hermano encontraba un plato incomible, todavía tendría el otro para sostenerse. Un tercer plato de frutas o vegetales podría añadirse si la cosecha era buena. Eso era todo. La piedra angular de esta dieta era el pan. Cada monje recibía medio kilo por día, pero no el pan ligero y esponjoso de los ricos. Era un pan denso y oscuro de centeno o cebada, sustento en su forma más pura, pesado como una piedra, nutrición sin pretensiones. Pero la regla más famosa era la restricción sobre la carne. El capítulo 39 establece claramente: abstenerse completamente de comer la carne de animales de 4 patas. Nada de res, nada de cerdo, nada de cordero. Se creía que las carnes rojas inflamaban las pasiones, hacían el alma perezosa e indigna para la oración. Sin embargo, esta regla tenía lagunas legales, y los monjes medievales las explotaron con una astucia nacida de la privación. La regla era específica: animales de 4 patas. El pescado estaba permitido, y los monasterios construyeron estanques sofisticados para asegurar un suministro constante. Pero la clasificación de pescado era notablemente flexible. Los castores, con sus colas escamosas, a veces se consideraban acuáticos. Los frailecillos eran aceptables. El teólogo Tomás de Aquino incluso argumentó que los pollos eran originalmente acuáticos y por lo tanto calificaban como pescado. El pollo y el pato aparecían frecuentemente en la mesa monástica. La creatividad continuaba. La carne cocinada 2 veces, como albóndigas o risoles, de alguna manera no contaba como carne real y podía comerse en el refectorio. La sopa hecha con carne se consideraba aceptable en algunos monasterios. Era un sistema de contabilidad divina con deducciones fiscales muy convenientes. Pero la realidad era más compleja que lo que sugería la regla. Para finales de la Edad Media, los monjes en monasterios más grandes y ricos habían desarrollado tantas interpretaciones creativas que la dieta austera descrita por San Benito se había convertido más en leyenda que en práctica. La carne se comía regularmente fuera del refectorio, particularmente en las habitaciones del abad.
En comunidades más pequeñas y estrictas, particularmente las casas cistercienses donde la disciplina permanecía rígida, las reglas originales se mantenían firmes. Las comidas se comían en completo silencio. El único sonido era un hermano designado leyendo de la Biblia. La comida era combustible para el cuerpo. Las escrituras eran alimento para el alma. La comunicación se hacía mediante un sistema complejo de señales con las manos, un círculo con el pulgar y el índice para pedir pan. Cada acción prescrita e imbuida de significado. Esta vida austera era un mundo alejado de los festines de la nobleza y del hambre monótona del campesinado. Los monjes ocupaban un espacio único en el medio. No tenían riqueza personal, pero los monasterios eran poderosos terratenientes. No se preocupaban de dónde vendría su próxima comida. Vastos jardines, huertos y colmenas los hacían autosuficientes y, crucialmente, gestionaban sus bosques. Aquí es donde la humilde castaña entra en el mundo del monje, no como un lujo, sino como un pilar de su existencia autosuficiente. Y para entender por qué esta nuez era tan vital, necesitas conocer su historia. Porque esta no es solo la historia de un alimento, es la historia de la supervivencia europea. La castaña es más que una nuez. Durante milenios, fue una línea de vida. Su historia está entrelazada con la historia de Europa misma. La castaña dulce europea, Castanea sativa, se originó en Asia Menor y Grecia. Los antiguos griegos la veneraban, cultivándola desde el año 2000 a.C. Este conocimiento se extendía más allá de la Edad Media hacia el mundo clásico. El escritor romano Plinio rastreó las castañas hasta Sardis en la antigua Lidia. Escribió que las mujeres romanas durante ayunos religiosos molían harina de castaña como sustituto del pan, la misma técnica que los monjes medievales emplearían 1000 años después. El método no era una invención, era una herencia, una técnica transmitida a través de siglos de necesidad. Fueron los romanos quienes esparcieron la castaña a través de su imperio. Mientras las legiones marchaban, plantaban arboledas de castañas, un suministro de alimento viviente para los soldados. Un ejército marcha sobre su estómago, y las castañas eran una ración duradera y densa en calorías. Se dice que un ejército griego de 10.000 hombres sobrevivió una retirada brutal desde Asia Menor en el siglo IV a.C., gracias a sus reservas de castañas. Para la Edad Media, la castaña era fundamental, especialmente en regiones montañosas donde el grano no crecería. En partes de Italia, Francia y España, no era solo otra planta. Era el árbol del pan, l'arbre à pain. Este apodo no era una metáfora, era una descripción literal de su función. Cuando se secaban, las castañas podían molerse en una harina fina, un sustituto vital para el trigo caro. Para las comunidades campesinas, este era su pan diario. Hacía tortas densas, gachas y espesaba guisos. Cuando la cosecha de grano fallaba, la cosecha de castañas se interponía entre una comunidad y la inanición. Los números cuentan la historia. La harina de castaña contiene del 75 al 80% de carbohidratos, comparada con el trigo al 60%. De hecho, más densa en energía que el grano que reemplazaba. 100 gramos proporcionaban 365 calorías, casi idénticas a las 364 calorías de la harina de trigo. Pero las castañas ofrecían algo que el trigo no podía: 43 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, el 72% de las necesidades diarias. Contenían aminoácidos esenciales, alta fibra y eran naturalmente sin gluten. Para los monjes que gestionaban vastas comunidades a través de inviernos duros, esto no era solo un sustituto. En regiones montañosas donde el trigo fallaba, era nutricionalmente superior. Este contexto es esencial. Los monjes comprometidos con la vida simple eran maestros en usar cada recurso. Las castañas eran una fuente confiable de alimento que requería mucho menos trabajo que el grano. La cosecha de otoño proporcionaba una entrada masiva de calorías para preservar durante los meses escasos del invierno. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque preservar castañas no era solo tirarlas en un sótano, era toda una ciencia medieval. Los monjes se convirtieron en expertos absolutos en preservación, y tenían que serlo. Porque cuando hablamos de sobrevivir el invierno medieval, no estamos hablando de ir al supermercado cuando se te acaba algo. Estamos hablando de 6 meses de nieve, aislamiento total, y la diferencia entre la vida y la muerte almacenada en tu despensa.
El método más simple era el secado. Las castañas se extendían en esteras de paja durante semanas hasta que quedaban duras y arrugadas. Algunas se pelaban y se horneaban suavemente, un proceso que producía un producto que podía almacenarse durante más de un año, duras como piedras, pero llenas de vida. Pero para almacenamiento a largo plazo, los monasterios en regiones montañosas desarrollaron técnicas de secado sofisticadas que eran pura ingeniería medieval. En las montañas de Cevenas en Francia, construyeron edificios especializados de 2 pisos llamados cledes. Un fuego lento de cáscaras de castaña ardía continuamente en la planta baja mientras la cosecha se esparcía en el piso perforado de arriba. Durante 3 a 6 semanas, los monjes giraban las castañas regularmente mientras el humo y el calor suave las deshidrataban lentamente. Estas castañas secas, duras como piedras, podían almacenarse durante más de un año. Cuando llegaba el hambre del invierno, se remojaban en agua durante la noche, se hervían hasta que estaban tiernas, y de repente tenías calorías, tenías vida. Pero la verdadera magia era la harina. Las castañas secas se molían en molinos de agua, igual que el grano. La harina resultante era la base de innumerables comidas monásticas: pan denso de castaña, gachas de castaña, pasteles planos cocinados en las cenizas. No era gourmet, era supervivencia convertida en arte. Y aquí está la parte fascinante. Esta no era solo comida de campesinos desesperados. Los monasterios estaban en la cima de la sociedad medieval en términos de gestión de recursos. Tenían el conocimiento, la tierra y la mano de obra para hacer esto correctamente, mientras que un campesino pobre podría depender de las castañas por desesperación, los monjes las elegían por estrategia. Ahora, preparémonos para la parte práctica. Porque todo esto es historia fascinante, pero el objetivo real aquí es experimentar este sabor nosotros mismos. Vamos a asar castañas exactamente como lo hacían los campesinos y monjes medievales. Nada de hornos modernos, nada de atajos, fuego real, ceniza caliente y la técnica exacta que se usó durante siglos. Primero, necesitamos castañas frescas. Las que ves en los supermercados en otoño son perfectas. Deben ser pesadas para su tamaño, con cáscaras brillantes y firmes. Si suenan huecas cuando las agitas, están viejas, descártalas. Para este experimento, necesitamos unas 20 castañas. El siguiente paso es crucial y no negociable: marcar cada castaña. Con un cuchillo afilado se hace un corte en forma de X en el lado plano de cada nuez. Este corte debe atravesar la cáscara exterior pero no profundizar demasiado en la carne. ¿Por qué? Porque sin esta marca, las castañas explotan. Y no es una explosión pequeña, es una explosión violenta que envía fragmentos de cáscara caliente volando como metralla. Los monjes medievales lo aprendieron por las malas. Probablemente más de un novicio recibió cicatrices faciales antes de que esta técnica se convirtiera en conocimiento estándar. La ciencia detrás de esto es simple. El calor crea vapor dentro de la cáscara sellada. Sin ventilación, la presión se acumula hasta que explota. El corte en X proporciona una válvula de escape. Ahora viene el fuego. Necesitamos un fuego de leña real, no carbón vegetal moderno. Los monjes habrían usado lo que tuvieran disponible: roble, haya, castaño. Para este experimento, usamos madera dura que arde limpia y caliente. Encendemos el fuego y lo dejamos arder durante al menos 30 minutos hasta que tengamos un lecho sólido de brasas brillantes. Este es el momento que separa la cocina moderna de la medieval. No hay controles de temperatura, no hay termostatos, solo está el fuego, tu experiencia y tu juicio. Los monjes desarrollaron un sentido instintivo de cuando las brasas estaban listas, demasiado calientes, y las castañas se carbonizan por fuera mientras permanecen crudas por dentro. Demasiado frías y nunca se cocinan correctamente. Las brasas están listas cuando han pasado de llamas brillantes a un resplandor constante y profundo. Debe haber una capa gruesa de ceniza blanca acumulándose alrededor de ellas. Esta ceniza es crítica. No es solo un subproducto del fuego, es el medio de cocción. Con un palo largo o una pala de fuego, apartamos una sección de las brasas calientes, creando un claro en el lecho de fuego. Luego tomamos la ceniza gris y polvorienta que se acumula alrededor de las brasas, y la extendemos en este claro. Necesitamos una capa de al menos 2 centímetros de profundidad. Esta ceniza actuará como un horno de convección natural, distribuyendo el calor uniformemente alrededor de cada castaña. Ahora,
Una por una, colocamos las castañas en esta cama de ceniza, el lado marcado con la X hacia arriba, sin apiñar. Cada nuez necesita su propio espacio. Y ahora viene la parte más importante de la técnica: enterrarlas. Cuidadosamente, tiramos la ceniza caliente de vuelta sobre las castañas, cubriéndolas completamente. Luego, empujamos algunas de las brasas brillantes sobre la parte superior del montículo. Ahora están entombadas en un capullo de calor, envueltas en ceniza por todos lados con brasas encima proporcionando calor constante. Y ahora comienza la espera. No hay temporizador aquí. Esto es cocinar por sensación, por experiencia. Las crónicas históricas sugieren 10 a 15 minutos, pero depende del calor de tus brasas, del tamaño de tus castañas, de la temperatura del aire. Es en este momento cuando realmente sientes la conexión con el pasado. Imagina a un monje que acaba de terminar sus oraciones, viniendo al hogar para preparar este alimento simple y reconfortante. El aire espeso con el olor del fuego, el único sonido, el silbido tranquilo y el crujido de las brasas. Esta era una actividad singular y enfocada, una manifestación física de ora et labora. Mientras las castañas se asaban, quizás se recitaban salmos de memoria. Es un mundo alejado de los microondas pitando. Esta es comida lenta en su forma más original. El olor ya es increíble. No solo madera quemándose, sino un aroma más profundo, tostado. Puedes detectar un dulzor mezclándose con el humo de la madera. Este olor habría llenado los claustros monásticos cada otoño. El olor de la supervivencia, el olor del pan del bosque. Después de unos 12 minutos el olor ha cambiado. Se ha vuelto más rico, más nuez, casi caramelizado. Es hora. Con el palo, excavamos cuidadosamente el montículo. Es como una excavación arqueológica del sabor. Y ahí están, transformadas. Las cáscaras ya no son de un marrón brillante, sino de un negro mate profundo recubierto de fino polvo gris. Se ven prehistóricas. Están increíblemente calientes. Las sacamos sobre una tabla de madera. Hay un silbido tranquilo. La X en las cáscaras se ha pelado hacia atrás, revelando la carne dorada dentro, humeante en el aire frío. El aroma es embriagador. Profundamente ahumado, pero también dulce y tostado. No huele nada como un horno moderno. Esto huele más salvaje, más terroso. Después de que se enfríen lo suficiente para manejarlas, es hora de pelar una. El calor y el vapor han hecho su trabajo. La cáscara exterior, ennegrecida, se agrieta y se cae. La piel interior de papel, normalmente tan difícil de quitar, está fusionada a la cáscara y sale con ella. Lo que queda es una castaña perfectamente intacta y bellamente cocinada, de color dorado pálido, suave al tacto. Y ahora, el momento de la verdad. El momento en que 1000 años de historia se encuentran con tus papilas gustativas. El primer bocado es absolutamente notable. Y voy a ser completamente honesto contigo. Esto no sabe a nada que hayas probado antes. Lo primero que notas es el humo. No es un toque sutil. No es un matiz de fondo. Es una característica definitoria que permea toda la nuez. Pero es un sabor de humo limpio y dulce que viene de la madera dura ardiendo, sazonando la nuez con la esencia misma del fuego. La ciencia detrás de esto es fascinante. Ese sabor ahumado incluye compuestos químicos como guayacol y siringol de la madera dura quemándose. Estos químicos se absorben en la carne de la castaña mientras se cocina, infundiéndola literalmente con el sabor del bosque. No puedes replicar esto en un horno, es imposible. Este sabor requiere fuego real, madera real y tiempo real. Debajo del humo hay una dulzura intensa y concentrada. El calor lento y uniforme de la ceniza ha caramelizado los azúcares naturales, creando notas profundas y tostadas que son imposibles de obtener del calor seco de un horno. El sabor es profundamente más complejo. Hay capas aquí. Primera, el humo, luego la dulzura, después algo almidón y sustancioso, y finalmente, un retrogusto que te recuerda que esto viene de la tierra. La transformación del sabor está respaldada por química real. Cuando las castañas alcanzan temperaturas superiores a 140 grados Celsius bajo la ceniza, comienza una reacción química llamada reacción de Maillard. Los aminoácidos en las proteínas de las castañas reaccionan con los azúcares naturales, creando cientos de nuevos compuestos de sabor. Piracinas que dan ese aroma distintivo a nuez, furanos responsables de las notas de caramelo, aldehídos que contribuyen dulzura amaltada.
Esta es química medieval pura, sucediendo sin ningún conocimiento de la ciencia detrás de ella. Los monjes no sabían sobre la reacción de Maillard, solo sabían que funcionaba, y eso era suficiente. Dos procesos químicos distintos trabajan simultáneamente. La reacción de Maillard entre proteínas y azúcares, y la caramelización de los azúcares naturales de la castaña. Juntos, crean capas de sabor imposibles de lograr mediante el asado en horno moderno, que proporciona calor seco pero carece de la retención de humedad y los compuestos de humo del asado en ceniza. Y la textura es increíble. Una castaña asada en horno puede ser seca, desmenuzable. Esta es maravillosamente suave, casi cremosa. Estar enterrada en ceniza la ha cocinado al vapor en su propia humedad. Casi se derrite en tu boca. No hay sequedad. No hay aspereza. Solo esta textura sedosa y perfecta que hace que quieras comer otra. Y otra. Y otra. Un monje medieval probando esto no habría tenido puntos de referencia modernos, ninguna comparación con el asado en horno, ningún conocimiento de reacciones químicas. Lo que habría saboreado es la esencia de ora et labora hecha tangible. El humo es la madera que él cortó. La dulzura es la provisión de Dios de la cosecha de otoño. El calor es el fuego que él cuidó durante horas de oración silenciosa. Esto no era solo comida, era comunión con el ritmo de la vida monástica. Oración, trabajo y sustento, inseparables. Para un monje, este sabor no necesitaba explicación científica. Era simplemente el sabor de la suficiencia, de tener suficiente, que era todo lo que la regla de San Benito prometía. Comparar esto con una castaña asada en horno moderno es como comparar un tomate maduro al sol del jardín con uno pálido y sin sabor del supermercado. Técnicamente son lo mismo, pero la experiencia está a mundos de distancia. Esto sabe elemental, sabe a fuego, a madera, a tierra. Este es un sabor perdido en el tiempo. Este es el sabor real del pan del bosque. Probar esto es un acto de empatía histórica. Hay una conexión directa con el mundo sensorial del pasado. Este es el sabor de la austeridad, el sabor de una dieta despojada de toda pretensión. No hay sal, no hay mantequilla, no hay especias. El único condimento es el fuego mismo. Para un monje, este sabor sin adornos era un recordatorio constante de su voto de simplicidad. Y sin embargo, puedes imaginar que en un día frío en un monasterio con corrientes de aire, un puñado de estas castañas calientes y ahumadas se sentía como un consuelo profundo, un pequeño paquete de calor y dulzura en un mundo de reglas estrictas. Imagina la comida. Un tazón de madera de potaje, un trozo de pan oscuro de centeno, una taza de vino aguado y al lado una pequeña pila de estas castañas asadas en ceniza, su aroma ahumado en el aire. Comidas solas o desmenuzadas en el guiso para añadir sustancia y una profundidad dulce y ahumada. Proporcionaban calorías, proteína y un toque de dulzura a una comida por lo demás humilde. No eran el plato principal, eran el complemento que hacía todo lo demás soportable. Eran el recordatorio de que incluso en la austeridad había pequeños placeres. Notablemente, esta tradición no ha desaparecido, simplemente se ha transformado. En solo unas semanas, millones se reunirán para celebraciones navideñas y muchas mesas presentarán castañas asadas, a menudo sin saber que están continuando una práctica de más de 1000 años de antigüedad. El famoso villancico Chestnuts Roasting on an Open Fire hace eco de esta técnica medieval, aunque la mayoría ahora usa hornos en lugar de brasas, pero la memoria cultural persiste. La asociación de castañas asadas con calidez, hogar y tradición no es accidental, es un eco de siglos de práctica, una memoria sensorial grabada en la cultura occidental. Para aquellos inspirados a probar este método, las castañas están en temporada ahora mismo, fácilmente disponibles durante todo el invierno. Más allá del asado simple, se integran maravillosamente en la cocina moderna. Relleno de castaña para el pavo, un emparejamiento natural como los monjes medievales descubrieron con aves asadas. Sopa de castaña cremosa y rica, elevada con un toque de brandy, hecho puré como guarnición con mantequilla y hierbas. Incluso postres, harina de castaña en pasteles o castañas confitadas como confección. La técnica permanece accesible, ya sea usando el método tradicional de ceniza demostrado aquí, asándolas en un horno moderno a 200 grados Celsius durante 20 minutos, o incluso preparándolas sobre una fogata en el patio.
El principio fundamental se mantiene. Marca la cáscara, aplica calor y paciencia. El sabor no igualará la complejidad ahumada del método medieval, pero la conexión con la historia permanece. Cada bocado es un enlace con generaciones de personas que dependieron de esta nuez para sobrevivir. Este experimento comenzó con una pregunta: ¿qué pasa cuando asas castañas como lo hacían los campesinos medievales? Lo que pasa es que desbloqueas un sabor olvidado. Intensamente ahumado, sorprendentemente dulce, maravillosamente tierno. Pero más que eso, entiendes que el pan del bosque no era solo un apodo, era un testimonio de un alimento que era un pilar de supervivencia. Este simple acto revela una cosmovisión que valoraba la simplicidad, usaba cada recurso y encontraba satisfacción profunda en los elementos más básicos del mundo natural. En un mundo obsesionado con la complejidad, con menús de 15 ingredientes y técnicas de vanguardia, hay algo profundamente satisfactorio en esta simplicidad radical. 3 ingredientes: castañas, fuego, tiempo. Eso es todo. Y sin embargo, el resultado es algo tan delicioso, tan satisfactorio, tan completo, que te hace cuestionar si realmente hemos progresado tanto como pensamos en la cocina. Los monjes medievales no tenían nuestras herramientas, no tenían nuestro conocimiento científico, pero tenían algo que hemos perdido: una conexión íntima con sus alimentos, con la tierra que los producía y con los ritmos estacionales que gobernaban sus vidas. Cuando un monje asaba castañas en las cenizas, no estaba simplemente preparando un aperitivo. Estaba participando en un ciclo de supervivencia que se extendía hacia atrás en generaciones y hacia adelante en siglos. Era parte de algo más grande que él mismo. Si desenterrar estos sabores olvidados del pasado te resuena, considera suscribirte para unirte a esta comunidad. Y déjanos saber en los comentarios qué otros alimentos históricos o técnicas de cocina antiguas despiertan tu curiosidad. Cada sugerencia se lee, cada pregunta se considera, así que la próxima vez que veas una castaña, recuerda su historia profunda y antigua. Recuerda su papel como el pan del bosque, un alimento humilde que sostuvo a monjes y campesinos durante miles de años. Gracias por unirte a esta degustación del pasado. Mantente curioso. Y nunca dejes de preguntarte qué otros sabores olvidados están esperando ser redescubiertos en las cenizas de la historia.